¿Alguna vez has visto una de estas máquinas trabajando en tu ciudad y te has quedado mirando cómo es el terreno perfectamente nivelado? Pero hay algo que llama aún más la atención. ¿Te has fijado que sus llantas pueden inclinarse hacia los lados? ¿Para qué sirve esto? Pues no te preocupes, en este video lo descubrirás y también verás las impresionantes maniobras que se pueden realizar con esta máquina. Pero antes de continuar, si aún estás llevando el control de tu mantenimiento en Excel y necesitas una opción más rápida, confiable y completa, te presento nuestro sistema de control de mantenimiento. Con él llevarás el registro completo de tu equipo, podrás programar tu mantenimiento y tener un historial de esto, ahorrar tiempo en la creación de tus órdenes de trabajo y gestionar tus costos, así como otras funcionalidades útiles. Todo en una misma plataforma. Aprovecha nuestro precio especial con un pago único, obtén tu licencia perpetua. Accede desde el enlace en la descripción o en el comentario fijado y ahórrate cientos de horas de trabajo. Empecemos por el sistema de tracción. Aquí nos referimos al recorrido que hace la potencia desde que sale del motor hasta que llega a las ruedas. A esto se le conoce como tren de potencia. El proceso inicia en el motor diésel, donde la energía química del combustible se convierte en energía mecánica de rotación. La mayoría de estos equipos usan motores de 6 cilindros en línea y se encuentran ubicados en la estructura posterior de la máquina. Luego pasa la transmisión. Esta es la encargada de regular la velocidad y el torque necesario, según la marcha y las condiciones del terreno. Esta transmisión es del tipo contraejes. El nombre contraejes es porque en el interior encontramos varios ejes paralelos, los cuales se encargan de transmitir la potencia del motor y también de variar la relación de transmisión en base al número de dientes de cada uno de los engranes. Y estos elementos que ves como tambores se les llaman paquetes de embrague, sirve para el acoplamiento y desacoplamiento de las diferentes marchas y velocidades del equipo. En su interior encontramos un conjunto de platos y discos. Estos operan mediante aceite a presión. Su principio de funcionamiento es igual que al de un freno de tipo húmedo. Dentro de esta transmisión encontramos 8 velocidades de avance y 6 de reversa, así como lo escuchaste, y tiene una amplia gama de velocidades para todos los trabajos variados que puede realizar este equipo. Más marchas significan un mejor control de la hoja para los trabajos de nivelación, perforación y corte de un terreno. Este tipo de transmisión se caracteriza por trabajar a velocidades más superiores. Lo que también hace posible que el equipo pueda desplazarse a alta velocidad, porque prioriza la velocidad por encima del torque. Esa es la esencia de la transmisión de contraejes. Luego, el movimiento se dirige hacia el eje diferencial. Este es el encargado de repartir el flujo de potencia hacia ambos ejes que van hacia las ruedas, y también permite que las ruedas puedan girar a distintas velocidades cuando la motoniveladora toma una curva o trabaja sobre una pendiente. Este componente se encuentra dentro de una carcasa, así está protegido del polvo y contaminantes externos. Ahora esta potencia se dirige a los mandos finales. Tenemos uno a cada lado del equipo, como lo habrás podido notar son del tipo planetario. El movimiento ingresa por el engrane central, se llama solar, y sale por el portaplanetarios, que es una estructura que fija a estos 3 engranes más pequeños. Este es el último elemento para multiplicar el torque a cambio de reducir un poco la velocidad. El conjunto tándem. Aquí, la potencia que viene desde la reducción planetaria ingresa al tándem a través del eje central, el cual transmite el movimiento a su grupo de piñones o sprockets, ubicados junto a la parte central del conjunto tándem. Y lo más interesante es que en el interior contamos con cadenas y se usan para la transferencia de movimiento. Tenemos 2 cadenas por cada conjunto tándem, y si vemos con mucha atención, hay una cadena que va hacia adelante y otra hacia atrás. Así se logra accionar cada rueda desde la parte central. La ventaja de este sistema es que contamos con una tracción posterior completa, es decir, estaríamos hablando de una tracción 6x4.
Y para el desmontaje de estas cadenas en caso de mantenimiento, tan solo debemos ubicar el eslabón maestro con la ayuda de un pequeño orificio al lado de la carcasa. Así extraemos la cadena de manera muy simple. También es importante mencionar que estas cadenas trabajan sumergidas parcialmente en aceite. Esto es para mantener bien lubricado cada eslabón de contacto de la cadena y también de los piñones motrices, ya que este mecanismo trabaja con altas cargas y movimiento continuo. Sistema de dirección de las ruedas. Este sistema no es mecánico como un vehículo convencional, sino que contamos con dos cilindros hidráulicos para su accionamiento. Gracias a su robusto diseño, puede soportar cargas laterales muy fuertes, como veremos más adelante. Y otra cosa importante es que contamos con una barra en la parte superior, la cual es conocida como barra de acoplamiento y sirve para mantener la geometría de dirección estable y precisa durante las jornadas de trabajo. Pero lo realmente interesante es su sistema de inclinación de las ruedas. ¿Por qué habría necesidad de inclinar las ruedas? Esto se hace con la finalidad de vencer la resistencia lateral al trabajar. Por ejemplo, aquí en donde la máquina está cortando con la hoja y se genera una fuerza que tiende a empujar toda la máquina hacia el lado opuesto en que realiza el corte, pero al inclinar las ruedas hacia el lado que sale el material, reducimos este desplazamiento delantero, lo cual es muy útil cuando trabajamos en pendientes y terrenos duros. Y todo este trabajo realizado por un cilindro hidráulico. No debemos olvidar que las ruedas solo deben inclinarse hacia el lado que está saliendo el material de la hoja a verteder. Así mejoraremos la tracción y mantendremos la trayectoria del equipo en línea recta durante el trabajo. Articulación central. La motoniveladora es un equipo que está formado por dos estructuras, el chasis frontal y el posterior, y en el centro tenemos un gran pasador metálico que es el acoplamiento de estas dos partes. Y para su accionamiento contamos con dos cilindros hidráulicos, uno a cada lado de la máquina, y pueden lograr hasta una angulación de 25 grados como máximo. Esta articulación se complementa perfectamente con el sistema de dirección que vimos anteriormente, pues al funcionar ambos en conjunto se logra reducir significativamente el radio de giro y facilita las maniobras en espacios limitados como este. Así mejoramos mucho la eficiencia. Otro beneficio importante es que la articulación permite mover la parte delantera de la máquina de forma independiente, lo que significa que podemos aproximar mucho más la estructura frontal hacia los bordes. Esto es muy útil para muchos trabajos, como por ejemplo aquí, para hacer las cunetas a los lados del camino. Oscilación del eje delantero. Este mecanismo es el que permite que el eje delantero gire ligeramente con respecto al bastidor principal, de modo que cada rueda puede adaptarse a las irregularidades del terreno, lo que mejora mucho la estabilidad. Es como un balancín, permitiendo que una rueda suba mientras que la otra baja. Y también es completamente perfecto para la inclinación de las ruedas que vimos anteriormente. Este movimiento está pensado para mantener el máximo contacto posible de las ruedas delanteras con el suelo. Esta oscilación se logra gracias a un pivote central sobre el bastidor frontal. Barra de tiro. También conocida como drawbar, es una estructura de acero ubicada en la parte frontal inferior de la máquina. Su funcionamiento es conectar el bastidor delantero de la máquina con un círculo de giro y la hoja vertedera. Esta es la pieza que transmite toda la fuerza de empuje hacia la hoja. Cuenta con una configuración tipo A y tiene una pequeña sección para guardar algunas herramientas en su parte central. Si miramos con detenimiento su parte delantera, hay un elemento pequeño, pero absolutamente crítico, que conecta todo el sistema de trabajo con el bastidor delantero: la bola de la barra de giro. Este es un acoplamiento esférico que funciona al mismo tiempo como articulación, permitiendo que este mecanismo se mueva libremente cuando sea accionado. Esta bola es la que se encarga de soportar todos los esfuerzos de tracción generados por la resistencia de la hoja cuando hace contacto sobre el terreno. Es por eso que esta pieza se puede cambiar fácilmente gracias a externos a su alrededor. La forma esférica es clave porque una motoniveladora siempre trabaja en diferentes posiciones y condiciones. Todo este mecanismo está diseñado para un amplio rango de movimiento,
lo cual no se lograría con una unión convencional. El círculo de giro es uno de los componentes más importantes y al mismo tiempo más complejos de una motoniveladora, pues se trata de un gran anillo dentado ubicado entre la barra de tiro y la hoja vertedera, y su función principal es permitir que la hoja pueda girar, orientarse y posicionarse con mucha precisión respecto al eje de la máquina. Pero lo realmente fascinante es que en la parte inferior del círculo de giro se encuentra ubicado un motor hidráulico. Este es el componente que hace posible la rotación, y seguro estarás pensando que por ser un motor hidráulico, este cuenta con engranes normales para su funcionamiento, pero la realidad es mucho más sorprendente, porque aquí contamos con una combinación de tornillos sin fin y rueda helicoidal. Y la razón por qué este mecanismo ofrece un alto torque cuando la hoja está sometida a grandes cargas. Pero lo más importante es para evitar el giro inverso del sistema, pues cuando el sinfín gira, va empujando los dientes de la corona provocando su rotación, pero cuando la corona intente girar como consecuencia de algún esfuerzo extremo de la hoja, esta no girará, ya que estamos hablando de una transmisión no reversible. La corona jamás podrá hacer girar el tornillo sin fin. Esto es verdaderamente útil cuando la hoja vertedera se encuentra en un pleno trabajo para permitir ajustes finos y estables, pero al mismo tiempo protege el sistema ante un giro inverso. ¿Qué pasaría si la hoja chocara contra una roca muy dura? Lo lógico es que se fracture este mecanismo del que hemos estado hablando, pero también tenemos una ingeniosa solución: el embrague de deslizamiento. También conocido como slip clutch, su función es transmitir el par de la corona hacia el piñón de giro en la parte inferior, pero ojo, esto es hasta un cierto límite de torque, el cual se calibra con estos tres pernos en la parte superior. Cuando la hoja golpea con algo muy duro, como una roca o bordillo, simplemente los discos de este sistema patinan entre sí, logrando absorber el golpe y protegiendo el mecanismo. Algo interesante es que para las motoniveladoras más grandes, como la 24 de Caterpillar, ya contamos con un sistema de doble motor hidráulico para el circuito de giro, hoja vertedera. Este es el elemento de trabajo más visible y al mismo tiempo uno de los más versátiles de la motoniveladora. Es la pieza que entra en contacto directo con el terreno y el responsable de cortar, mover, perfilar y dar el acabado final a la superficie. Aquí tenemos dos actuadores hidráulicos para el control de la hoja. El primero es un cilindro para la inclinación y permite que la hoja pueda inclinarse hacia adelante y hacia atrás, modificando el ángulo de ataque con el que entra en contacto con el material. Al inclinar la hoja hacia atrás, el borde de corte se vuelve más agresivo, ideal para cortar material duro o compactado. Al inclinarla hacia adelante, el corte se vuelve más suave, lo que es fundamental para trabajos de acabado fino, donde se busca nivelar sin remover demasiado material. Y el segundo actuador hidráulico es para el desplazamiento lateral de la hoja. Gracias a esto, la hoja puede moverse lateralmente hacia la izquierda o hacia la derecha, sin necesidad de girar toda la máquina. Este desplazamiento es especialmente útil para trabajar cerca de bordes, taludes y cunetas, en donde no siempre es posible posicionar la motoniveladora directamente sobre el eje de trabajo. ¿Qué hay de la parte superior? Sistema de levante. Aquí tenemos un cilindro a cada lado y se encuentran acoplados entre los extremos traseros de la barra de tiro y el bastidor principal. Estos actuadores nos permiten subir y bajar la hoja vertedera en conjunto con el circuito de giro, permitiendo así regular la altura de la hoja con respecto al terreno. Tan solo observa la increíble fuerza que tienen estos cilindros para levantar toda la estructura delantera de la motoniveladora. Y esto es realmente sorprendente porque si vemos en la parte frontal del equipo, contamos con lo siguiente: un contrapeso delantero, que sirve para compensar las fuerzas que actúan sobre el bastidor delantero y por ende ayuda a mantener la estabilidad longitudinal de la máquina.
mejorar la adherencia de las ruedas delanteras y reducir los esfuerzos excesivos sobre los cilindros hidráulicos y la estructura. Sin este equilibrio, la motoniveladora sería más inestable, especialmente durante los cortes profundos o cuando la hoja trabaja muy extendida hacia un lado. Sistema Link Bar. Este mecanismo está diseñado para aumentar el posicionamiento y alcance de la hoja vertedera desde la línea central de la máquina. Y todo esto gracias al reposicionamiento de la barra de enlace, ya que permite que la motoniveladora aumente sus capacidades al mover la tierra en hileras alejadas, limpiar zanjas profundas y cortar en pendientes más pronunciadas. ¿Cómo funciona? Si observamos bien, en la parte central hay un pequeño cilindro hidráulico. Este es el link bar, y en la parte de arriba hay un conjunto continuo de orificios. Estos hoyos no están por casualidad, sino que cumplen con la función de variar la geometría de trabajo de toda la barra de tiro, y con eso afectar directamente la hoja vertedera. En el orificio central, la máquina podría realizar la mayoría de las operaciones requeridas, como pesadas rectas de la cuchilla y trabajos de acabado, pero para otros trabajos es necesario modificar el link bar. Contamos con un pequeño motor hidráulico en donde primero debemos presionar este interruptor para el desbloqueo del cambio central. Ahí el pasador saldrá de manera completa y podemos mover la barra libremente. Luego debemos encontrar la posición adecuada para el trabajo que estamos realizando y también recordar que podemos guiarnos de este indicador del brazo de elevación. Esta es una referencia que nos dice si los orificios se encuentran alineados. Ahora volvemos a introducir el pasador. Para eso solo debemos volver a presionar el switch para que el pasador se introduzca en su totalidad. Esto es lo que logra el link bar, multiplicar o reducir el alcance dependiendo del orificio elegido. Esta posición se usa para trabajos más complejos, como el famoso corte de tipo talud. En este tipo de trabajo, la hoja suele operar muy extendida hacia un lado, muchas veces por encima del plano de las ruedas. Este ingenioso movimiento también es posible gracias a los tipos de conexiones mecánicas de los cilindros de levante. Porque si miras bien, tenemos una conexión esférica en su parte inferior y una conexión articulada doble en la parte superior. Algo importante es que este sistema link bar solo está disponible en las motoniveladoras de tamaño mediano. Las motoniveladoras más grandes, como la 24 de Caterpillar, no cuentan con esta función debido a que no están diseñadas para el acabado fino, sino para el movimiento de grandes volúmenes de material en las pistas mineras. Cabina de operación. Aquí es el punto en donde toda la complejidad mecánica y hidráulica de una motoniveladora se simplifica para transformarse en control y precisión para la operación. Este es el centro de mando diseñado para permitir jornadas largas de trabajo con el máximo nivel de control y el mínimo esfuerzo físico. A diferencia de las motoniveladoras antiguas, donde el operador debía accionar numerosas palancas mecánicas y un volante direccional tradicional, las máquinas actuales han dado un salto tecnológico importante. Hoy en día, la mayoría de las motoniveladoras modernas utilizan sistemas de control electrónico, donde prácticamente todas las funciones se gestionan mediante dos controles principales. Estos reciben el nombre de joystick y tenemos uno a cada lado del asiento del operador. Estos joysticks reemplazan por completo los sistemas mecánicos de accionamiento directo y concentran el control de la máquina de forma mucho más intuitiva. Es como estar en un videojuego. El clásico volante también ha desaparecido en muchos modelos modernos, siendo sustituido por una dirección electrónica integrada en los joysticks, como veremos a continuación. Esto no solo reduce el esfuerzo físico del operador, sino que permite una respuesta más rápida, suave y precisa, especialmente en trabajos donde se requieren correcciones constantes mientras la máquina avanza y la hoja está trabajando.
Otro aspecto fundamental es la visibilidad. Las cabinas modernas están diseñadas con grandes superficies acristaladas y una disposición estructural que minimiza los puntos ciegos. Esto permite al operador observar claramente la hoja, las ruedas y el entorno de trabajo. El ripper, también conocido como el desgarrador, es el elemento que se encuentra en la parte posterior del equipo y cumple una función muy distinta a la hoja vertedera. Mientras la hoja está pensada para cortar y dar acabado, el ripper está diseñado para una tarea previa, que es romper los materiales duros que no pueden ser trabajados directamente con la hoja. El ripper está compuesto por varios dientes de acero de alta resistencia, los cuales son montados sobre un bastidor robusto y accionados mediante este cilindro hidráulico. Su diseño le permite penetrar el terreno con gran fuerza, fracturando capas de suelo compactado y materiales endurecidos por el tiempo. Gracias a esta acción, el ripper prepara el terreno para que luego la hoja vertedera pueda trabajar de manera más eficiente. Cadenas antipatinaje. En trabajos sobre tierra suelta o de baja compactación, uno de los principales desafíos para la motoniveladora es mantener una tracción constante. Las ruedas tienden a patinar y a hundirse sobre este tipo de terrenos, especialmente cuando la hoja está trabajando con carga. La cadena antipatinaje se utiliza precisamente para resolver este problema. Al instalarse sobre el neumático, la cadena crea múltiples puntos de contacto que permite que la rueda se ancle mejor al terreno. En lugar de que el neumático gire sobre material suelto, la cadena ayuda a que la fuerza de tracción se transmita de forma más directa al suelo. Pero muchas veces este accesorio no es suficiente. Es por eso que ahora tenemos algunos accidentes. A pesar de trabajar con todas las medidas de seguridad, muchas veces pueden ocurrir ciertos imprevistos, como por ejemplo aquí, en donde vemos que esta motoniveladora se ha volcado completamente sobre el camino, y para levantarla se recurre a la ayuda de un cargador frontal y de una retroexcavadora. Por otro lado, estos equipos también pueden quedar atrapados sobre tierra suelta. Aquí, el terreno ya no es capaz de soportar el peso de la máquina, y aunque las cadenas mejoran el agarre de la rueda, el equipo simplemente comenzará a hundirse, porque el suelo pierde la capacidad portante. Por otro lado, también tenemos algunas maniobras sorprendentes, pues algunos de los operadores más experimentados sí pueden salir de esta situación, y todo gracias al uso de los cilindros de levante, y también al uso de la hoja vertedera, como si fuera un bastón de apoyo. La motoniveladora más grande del mundo, si hablamos de la más grande producida, sin duda alguna sería la Champions 100T. Esta máquina rompió todos los esquemas de su época por sus dimensiones y capacidad, pues contaba con una hoja de 7 metros de longitud, pensada para mover enormes volúmenes de materiales en una sola pasada. Su potencia era de 700 caballos, y su estructura alcanzaba más de 15 metros de largo y alrededor de 5 metros de altura, convirtiéndola en una verdadera gigante sobre ruedas. Sin embargo, precisamente por su complejidad, costo y exigencia operativa, este tipo de concepto extremo no se volvió común, quedando como un hito histórico de la evolución de las motoniveladoras. El enfoque ha cambiado. En lugar de usar una sola máquina descomunal, la industria optó por motoniveladoras grandes pero equilibradas. Es por esto que ahora vemos aplicaciones de las motoniveladoras en la minería. El trabajo principal de estos equipos en entornos mineros es el mantenimiento de los caminos de acarreo, asegurando superficie uniforme y una rodadura eficiente para los caminos mineros. Un camino bien mantenido reduce vibraciones, disminuye el desgaste de neumáticos y aumenta la seguridad de toda la operación. Sistema de oscilación del tándem. ¿No notas algo raro en el conjunto tándem de las ruedas posteriores? Como habrás notado, hay un movimiento de pendulación muy notorio, pero ¿por qué pasa? Esto no es un error de diseño. Su función es reducir los movimientos verticales de la hoja vertedera cuando se trabaja sobre terrenos irregulares y también para mejorar la adaptación sobre el suelo. Observa atentamente cómo entra en acción.